Sí, es eso. Buenas noches a todos. Bueno, tan buenas, ya sabéis que son buenas. Aunque hay que ir preparándose para sufrir en las semifinales. Y en fin, y para volver a sufrir en la final. Pero espero que merezca la pena poner en riesgo el corazón para acabar disfrutando. Estimados yastrinos, vecinos o visitantes, buenas noches. Van a permitirme hacer una reflexión corriente, que ya que les fiestes ya no son lo que eran les fiestes antes. No me refiero a las fiestas de fa 10 años o de fa 50 años. No, refiérome a las fiestas de fa mucho tiempo. Y no son las fiestas de antes por muchas razones. La fiesta ya era históricamente, para los nuestros antepasados, una situación excepcional en tiempos de fame, de trabajo, de esfuerzo, de penalidades diarias. La fiesta ya era una excepción donde había abundancia de comida, había folicia, había entretenimiento, incluso podía uno escaparse de las normas sociales que lo afogaban diariamente aún. Y por eso el sentido de la fiesta, mucho tiempo para todos los nuestros antepasados, seguramente ya desde aquellos de Tito Bustillo, por lo menos desde lo que ocupaban los castos aquí cerca, de la griega, por ejemplo, era otra cosa muy distinta para ellos. Para nosotros ya un ritual cotidiano, cívico, porque afortunadamente podemos hacer fiesta siempre que queremos, y aunque los tiempos estos años no son muy buenos en concreto, casi todos los días cuando nos apetece, la situación es tal que podemos hacer una fiesta particular. Y en ese sentido las fiestas ya no son, repito, lo que eran las fiestas. Por esa razón, la primera, no vivimos una situación de fame, de penalidades diarias, de trabajo, de esfuerzo, de miseria, de enfermedad. Y otra cosa distinta. La segunda razón es porque aquellas fiestas para ellos estaban siempre ligadas al trabajo diario. Y era la fiesta cuando terminaba la cosecha, y era la fiesta cuando entamaba la costera de la mar, y era la fiesta cuando se iba a salar el pescado para guardarlo. Las fiestas tenían un significado que estaban unidas al trabajo diario campesino o marinero. Y por otra razón importante también, para ellos las fiestas eran una cosa distinta. Y era una cosa porque ellos creían que en situaciones excepcionales como las fiestas podían ponerse en comunicación con los dioses, con la comunidad, con otras fuerzas, y podían operarse milagros en ese día excepcional festivo. Por eso digo, las fiestas ya no son lo que hieren para ellos, pero podemos recordar lo que hieren esas fiestas. Esas fiestas, la fiesta de Güey, la fiesta de San Juan, ya era una fiesta donde la naturaleza, el día de la máxima potencia del sol, el día de la luz, el día de la vitalidad, podía romperse las puertas que nos comunicaban con más allá y podían producirse milagros. Esta era la situación, esta era la razón de esta fiesta. Todos vosotros, por ejemplo, cantasteis alguna vez, o sentisteis cantar, a coller el trébole, el trébole, el trébole. No es una planta cualquiera, y que el trébole, precisamente en esta noche, tiene propiedades salutíferas. En esta noche, para los nuestros antepasados, cuando esas fiestas significaban lo que significaban, producíase milagros en relación con el agua, en relación con las plantas, con los árboles y también con la luz y las fogueras. Si se saltaba la foguera desnudo, no era fundamentalmente para hacer una rapazada, una valentonada, a ver quién era más gallo, no. Si saltaba la foguera y se saltaba especialmente desnudo, y era fácil, mejor dicho, quedaba uno libre de enfermedades, y a veces pasábase también el ganado por encima de la foguera, o pasábanse los niños enfermos, porque uno sanaba de las enfermedades. Y más, podía quedar uno curado de enfermedades para el año que vive entero si pasaba por encima del fuego, que tenía esas propiedades especiales esa noche.
O podía uno bañarse desnudo una rosada por la mañana, arrollarse en el prado, y tenía también esas virtudes de curar también ese baño desnudo al amanecer el día de San Juan, del día 24. O podía un día bañarse a la mar también, y también tenía esa capacidad de sanar, creían que tenía esa capacidad de sanar. Por eso digo que las fiestas ya eran para ellos muy excepcionales. Ahora bien, para nosotros, como esas fiestas ya no son las fiestas, podemos recordar alguna cosa de ellas que nos valga para esta noche. Por ejemplo, tal vez muchos de vosotros conozcáis esa canción que dice: en el campo de San Roque perdióse una media verde. Adiós, campo de San Roque, donde las medias se pierden. No me acuerdo, bueno, a lo mejor no son las medias lo que se pierden esta noche en el campo de San Roque, y otra cosa, pero bueno, en todo caso, vamos a seguir repasando qué son esos milagros, ¿no? Esta noche, por ejemplo, la noche de San Juan, podía uno encontrarse con les llanes, con les encantades, que podían darse ellas mismas o podían darnos sus tesoros. A lo mejor los más rapazos no sabéis lo que es una xiana. Bueno, una xiana es fundamentalmente como una actriz o una modelo, pero no cuando la agarren en la playa donde todos si sal del bikini y cuelguen las cosas, sino después de pasar por Photoshop. De modo que las xianes son como los artistas son los modelos después de pasar por Photoshop. Bueno, pues en esta noche había leyendas que si uno llegaba en el momento en punto de las 12, podía hacerse con las riquezas de la xiana o marchar con la xiana, que ya era esa moza, digo, photoshopada, ¿no? Photoshopada. Pero tenía que llegar en el momento en punto. Lo que pasa es que cuando llegaba ese momento, pues ocurría, ¿qué ocurría? Pues ocurría que llegaba nervioso el que iba a pedir a la xiana sus favores, y en vez de decir, por ejemplo, feliz xiana, decía el feliciana, y ya se fastidiaba el encanto. O pasaba, tenía que entregarle un bollo de 5 cuernos, y llegaba a las 10 de la noche a esperar, y mientras llegaba a las 12 de la noche quedaba para darle el bollo que salía encantada de la fuente, pues el hombre comía un cuerno o 2 cuernos. Y claro, cuando salía la xiana, entonces no podía producirse ese milagro, ese fecho excepcional. Por cierto, los cuernos fueron siempre, también en esta noche de San Juan, elementos fundamentales para ponerlos en las puertas y que no viniesen los males a la casa o no viniesen al ganado. A poner cuernos, refiérme, cuernos de verdad, cuernos de gamo o cuernos de venado, no otros cuernos que podáis pensar, porque entre otras cosas, hombre, poner cuernos a la puerta a casa, aparte de ser muy expuesto para que te vean, pues lleva una postura un poco incómoda, ¿no? Y si además de esa postura incómoda va uno a bañarse desnudo a la playa por la mañana y se regoletea en el prado al amanecer y salta a la foguera desnudo, pues seguramente va a quedar un poco baldado, y quedando un poco baldado, no sé cómo andar ahora, pero como nuevo recorte, seguramente no va a haber pomadas para la espalda y para la ciática, así que valdrá más andar con cuidado en estas utilizaciones de la noche de San Juan. Voy terminando ya. Las fuentes fueron también esta noche elementos milagrosos, elementos que pueden producir milagros, de 2 tipos, de curarse. Por eso se tomaba la flor del agua, la primera flor, el primer agua de la mañana que amanecía en la fuente. Por eso se enramaba en las fuentes. Y las flores también, ya cité el trébole, y eran también elementos milagrosos. Por eso, por ejemplo, se colocaban en filandrades de flores a la puerta de las mozas que uno quería, porque se pensaba que podía propiciar el enamoramiento de esa moza a la que se colgaban los ramos o a la que se colgaban también las flores. De modo que esas cosas, todo es el sentido que tenía esta fiesta especialmente. Voy terminando ya. La excepcionalidad de esta noche permitía que se subvirtiera el orden social, que se hiciese a la vista gorda sobre las gamberrades de los rapazos, de sanxonades y demás, que consistían en muchas cosas: abrir portielles, tracamundiar las cosas, quitar las madreñas o los felpudos de delante de la puerta, colgar carros de los árboles. Claro que antes ya era más fácil colgar un carro de un árbol, bueno, o de un morro, todavía se podía. Pero hoy lo que toparíamos sería un coche. Colgar un coche de un árbol, bueno, va a ser difícil, ¿no? Hace 3 semanas me parece que en Euskadi
un paisano colgó el coche dun amigo dun coche, tuvo que llamar a unha grúa, de modo que yo recomiendo a los que no lo fagáis por el riesgo y porque desde luego la grúa va a salir cara. Y ahora sí que termino ya. Esta noche era también buena en esa foguera que vais a encender después para quemar cosas. ¿Qué cosas? Pues normalmente ya eran muñecos o ya era ropa vieja. Y ahí, ¿qué se hacía? Ahí poníanse los malos espíritus, les bruxes, los diaños, que era lo que se quemaba con esos trapos, con esos muñecos, con esas cosas viejas, para librarse de les plagues de la huerta, de les plagues de la collecha, de les plagues del maíz, de les males costeres, o para librarse también de los espíritus malos en concreto. De ahí viene esa costumbre, repito, de quemar cosas o muñecos en esta foguera. Por lo menos esta noche, queridos amigos, que la noche nos valga para eso. Además de recordar del significado de la fiesta y de los ritos que repetimos, que nos valga para eso, para quemar cosas. No podemos quemar la crisis y no podemos quemar nuestros problemas, pero por lo menos podemos quemar esta noche en la foguera, en el Prado, aquí en San Roque, el mal humor de la crisis, las preocupaciones, la situación económica, las preocupaciones por los problemas de perras y de salud, o las preocupaciones por las notas que todavía nos queden para septiembre. Bueno, pues que el fuego de San Xoán lo purifique toda esta noche como un bálsamo de olvido temporal y de optimismo, y que si no, la media en el campo de San Roque, que todos se ha de andar, perdamos el mal humor y el pesimismo. Y al modo del canto tradicional, invítoos a gritar: Señor San Xoán, viva la fiesta y los que en ella están conmigo, viva la fiesta y los que en ella están.